Amigas y amigos, continuamos en Dígalo Aquí. Hace tan solo horas, el Buró Federal de Investigaciones, el FBI, la Policía Federal de los Estados Unidos, ha divulgado un informe en el cual atribuye un incremento de los crímenes de odio en esta nación. Crímenes de odio que han aumentado en comparación entre el año 2017 y 2016 en 17%. Y esto se ha venido acumulando durante 3 años seguidos. Esto quiere decir que hay una línea muy leve entre lo que es la discriminación y la expresión por el rechazo a esas minorías ante las reacciones de violencia que estamos viendo en toda la nación. Para analizar esta situación tenemos a una invitada muy especial, amiga de esta casa. Se trata de la analista en psicología y en cultura, Cristina Balinotti, quien nos visita en el día de hoy, como siempre, agradecidos, como siempre, por las acertadas menciones, sobre todo en este tipo de situaciones que amerita la atención por completo. Y que hemos tratado de dársela desde diferentes ángulos, por eso te tenemos el día de hoy acá. Claro, exactamente. Cristina, ¿esto es preocupante? Esto es muy preocupante, sobre todo porque el odio amerita una neutralización, porque es una emoción humana, muy natural. Pero tiene características, 4 características muy negativas por el cual tenemos que trabajar en estrategias para poder neutralizarlo. En principio, el odio es una emoción que se transforma en un sentimiento duradero de venganza. Luego es transgeneracional, lo pasamos de padres a hijos. Wow. Claro, exactamente. Esto justifica grandes guerras. Por ejemplo, en la ex Yugoslavia, serbios y croatas se odiaron por 1000 años. Sí. Es decir, que todo esto, por otro lado, otra de las características es que obnubila por completo los sentimientos de amor, de compasión. Desarrolla, por otro lado, mucho la inteligencia, porque necesitamos destruir a aquel que odiamos. Wow. Y la 4ª característica es que al liberarlo en la sociedad de la manera que lo estamos haciendo, convoca de alguna manera, inspira a aquellos individuos que con trastornos de personalidad o a lo mejor sin trastornos de personalidad, sin ninguna enfermedad mental, son nada más sujetos de una autoestima muy baja, sin propósitos en la vida, claro, ¿verdad? Con sentimiento de fracaso. Y entonces se encuentran en estas ideas de discriminación y racismo que son radicalizadas de manera muy cruel, encuentran una manera de ser exitosos ellos. Y esto es lo que yo llamo odio por asociación, porque en realidad el individuo no está odiando a esa persona, sino que se hace cargo del odio de otros. Ahora, Estados Unidos tiene muchos años de peso en función de esto. De hecho, han habido miles de actividades o acciones para minimizar, para bajar el nivel de intolerancia que se ha generado. Obviamente el tema de los derechos civiles se ha avanzado muchísimo, pero ha sido un tema paulatino, pero que siempre ha quedado allí y va supurando a pesar del tiempo, y volvemos a ver grupos racistas, grupos que están a favor de este tipo de causas que pareciera que vuelven a germinar con el pasar del tiempo. Es como cíclico. ¿Qué pasa que no se termina de cortar con esto, a pesar de que somos una sociedad moderna, que se supone que tenemos derechos humanos, que hemos avanzado en muchos aspectos de nuestra vida? ¿Qué ocurre que volvemos a repetir estos mismos patrones que quizás se dieron hace 200, 250 años, 300 años atrás? Bueno, en principio la discriminación forma parte del mapa del hombre. Desde que el hombre es hombre en la prehistoria, el hombre discriminaba entre un animal que lo atacaba y otro en el cual podía confiar, entre un cielo de sol y uno de tormenta. Esto está en la condición humana. Discriminar significa separar. Ahora bien, con el advenimiento de la civilización, de las sociedades, hemos, digamos, pervertido esta primer afecto y conducta del hombre que nos sirve para la supervivencia, claro, ¿verdad? La hemos transformado en un arma en contra del otro. Y estas son las grandes contradicciones. Bueno, Rousseau decía que el hombre nace bueno, pero es la civilización la que pervierte esa bondad originaria. Y en ese sentido hay que ser rousseauianos, porque evidentemente las civilizaciones despiertan casi lo peor en el hombre, también lo mejor, pero estamos viendo que esta cultura es una cultura, como me gusta llamar a mí, aunque no está en el diccionario, una cultura de odiadores. Sí. Una cultura en donde parece que entre la patria y yo, entre los otros y yo, siempre tiene que haber un enemigo, alguien a quien odiar.
Ahora, como representante y creadora de la Universidad de Familia, te quisiera consultar cuál debería ser entonces, ante esta reflexión de algo que parece extenderse de una manera exponencial. Sí. ¿Qué es lo que hay que hacer? Es decir, porque quizás muchos pretendamos enfrentar el odio o las manifestaciones de odio con lo mismo. Es decir, con ponerles una pared con la misma dureza y con tanta fuerza de respuesta que pueda neutralizar al oponente. Pero quizás eso no es lo más al recomendable. contrario, el oponente se exacerba. Yo creo que tenemos que ir hacia una cultura, desarrollar estrategias y tácticas en la familia y también en la sociedad. Pero decimos en la familia porque los hijos que están correteando por nuestra casa van a ser los presidentes del mañana, los líderes del mañana. Entonces, crearlos sin ese odio. Está bien discriminar, como decíamos antes, pero sin discriminar al que es diferente. Y entonces, una de las cuestiones en la familia es ayudar a acercarse a aquel diferente, porque le tenemos miedo, por eso lo odiamos. Ahora, cuando tú dices eso, es un trabajo bien arduo, además, porque estamos en una sociedad consumista, estamos en una sociedad donde nunca hay tiempo, estamos en una sociedad en donde quizás los padres no dedican el tiempo que tienen que dedicar, estamos en una sociedad donde nuestros líderes, que son escogidos por nosotros mismos, pues tienen marcados ciertos rasgos que van justamente en lo que tú has señalado y se supone que son los que van a guiar los parámetros de un país. Lo vemos no en un país, lo vemos en muchos países. En muchos países, lamentablemente, no tenemos líderes a la altura de esta necesidad de crear una cultura de la bondad, del amor. Tú sabes que, ya lo decía Freud, el odio es más fuerte que el amor. Y necesitamos justamente el contrapeso, desarrollar todas las conductas de bondad en nuestros hijos y en nosotros mismos. Hoy hablábamos, si tienes un enemigo, si hay alguien que no te gusta, te ha insultado, te ha mandado un email de odio, invítalo a tomar un café, conócelo y dale la oportunidad de que te conozca. Porque no sirve, bueno, lo perdoné y ya está. El perdón es un acto individual. Necesitamos ir hacia una cultura de la reconciliación y de la concordia. Y para esto necesitamos conocernos, sobre todo lo diferente, ¿no? Nos asusta lo diferente. Si somos blancos nos asusta el afroamericano, si somos católicos nos asusta los judíos porque no comprendemos su religión. ¿Pero que perdemos la tolerancia, Cristina? Sin duda, porque esta cultura es la posmodernidad, tú sabes que es esta época muy importante, en la que es una cultura de la exacto, una cultura de la imagen y del individualismo, y no nos permite ver más allá de nuestro propio ombligo, no nos permite ver al otro, que el otro siempre está ahí y debemos tenerlo en cuenta porque forma parte de nuestra vida, y tener en cuenta que ese otro, y gracias a ese otro, podemos desarrollarnos como seres humanos. Es así, porque no nacimos para vivir solos. Claro, y la tendencia de revanchismo es más bien como una iniciativa de contracultura en este caso. Entonces pareciera que es el antiprincipio que se antepone en este caso, cuando deberíamos más bien manifestar unión entre todas las comunidades. Existe más bien la premisa de debatir con esta persona y de rivalidad, pero con violencia, con la herramienta del arma de fuego, con lo que se tenga a mano, con algo de contundencia. Ojo en los padres, en la familia. Muchas veces hacemos comentarios que no son convenientes acerca de las personas que no nos gustan adelante de los hijos. Es así. Sin querer. Estamos incrustando eso dentro de nuestros hijos. Y ya sabemos, de acuerdo con el psicólogo Bandura, que se aprende por el ejemplo. No sirve que después le digamos, bueno, pero lo dije en chiste, bueno, pero no hagas caso a esto. El chico, y aún los adultos, copiamos las conductas, el ejemplo de los otros. Entonces hay muchas cosas para trabajar desde la familia, porque los líderes que nos conducen, bueno, no los podemos cambiar. No, son consecuencias de esta sociedad, hay que empezar justamente desde la base. Desde la base, para que el día de mañana los próximos presidentes no vivan una cultura del odio, ¿no? Una cultura de odiadores. De verdad que agradecemos el que estés aquí, Cristina, porque como sociedad hemos vivido cualquier cantidad de catástrofes, hemos vivido el exterminio y lamentablemente no hemos aprendido este tipo de situaciones. No. La han dejado pasar, han bajado las aguas, pero años posterior pues vemos como nuevamente sigue los movimientos neonazis, por ejemplo, hoy en día, que se manifiestan en los jóvenes. Así es, y eso es bien lamentable. Así que creo que lo que tú decías es importante, el trabajo va desde familia, desde lo que dices, desde el ejemplo que le das
das a tus hijos de ver Exacto. cualquier tipo de conducta y tratar justamente de modelar a tener una sociedad mucho más equilibrada en un futuro, porque de verdad la estamos perdiendo. O neutralizada. Así es. Cristina, gracias por la Gracias. visita. Por favor, al contrario, gracias a Cristina ustedes. Balinotti, pues escritora, experta en todo lo que es el tema de psicología social y creadora de la Universidad de la Familia. Tiempo a hacer pausa, ya venimos con más de Dígalo Aquí.